Hola, reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Es para nosotros un gusto hablarles sobre un tema muy importante, que es la hipoglicemia neonatal. A continuación les voy a presentar al equipo de trabajo que hizo posible este video. Para hablar de este tema, es muy importante saber que es un tema muy controversial sobre la definición, importancia clínica y el manejo clínico más óptimo. Cuando la hipoglicemia es prolongada o recurrente, puede originar alteraciones sistémicas agudas y secuelas neurológicas, por lo cual el manejo de los niveles de glucosa en los primeros días postnatales es de considerable interés como parte de los cuidados del recién nacido. Es importante adelantarse a la aparición del problema y debe evaluarse a todos los recién nacidos con riesgo de desarrollarla. Es fácil detectar y tratar y puede ocurrir en recién nacidos sin sintomatología clínica aparente. La hipoglicemia clínicamente significativa refleja un desbalance entre el suministro y la utilización de glucosa y combustibles alternativos, pudiendo ser el resultado de varias alteraciones en los mecanismos reguladores. La hipoglicemia transitoria en las primeras horas de vida es un hecho común en la mayoría de los recién nacidos. La mayoría de los recién nacidos compensan esta hipoglicemia fisiológica con la producción endógena de combustibles mediante la gluconeogénesis, glicogenólisis y cetogénesis, proceso denominado contrarregulador. Esta adaptación metabólica normal puede fracasar en algunos recién nacidos por un desbalance entre la producción de glucosa y su consumo periférico, tanto por falla en los mecanismos de control hormonal, insuficiente producción de cetonas, como por falta de aporte de sustratos, determinado así una hipoglicemia. Hipoglicemia neonatal. Esta no puede ser definida con un solo valor de glucosa, aplicable a todas las situaciones clínicas y a todos los recién nacidos, ya que los valores normales van a ser dependientes de varios factores, como la edad gestacional, la adecuación, los antecedentes gestacionales, la condición clínica, la disponibilidad de fuentes de energía alternativas, la respuesta metabólica adaptativa individual al momento de nacer. Se pueden integrar en tres enfoques, que son los rangos normativos. Durante las primeras horas de vida, los recién nacidos alimentados de pecho o fórmula se va a considerar anormal un valor menor al percentil 5, que es de 25 miligramos sobre decilitro en la primera hora de vida, para ascender a 36 miligramos sobre decilitro a las 2 a 4 horas. Las anormalidades en el desarrollo neurológico. En un recién nacido de alto riesgo, la presencia de glicemias inferiores a 45 miligramos sobre decilitro durante varios días está asociado con anomalías del desarrollo a largo plazo. Es por esto que se da la recomendación de mantener niveles de glucosa mayores a 45 miligramos sobre decilitro durante el periodo de adaptación fisiológica después de las 3 horas de vida. Los umbrales operacionales. Aquí se debe considerar intervenir en una concentración de glucosa menor a 36 miligramos sobre decilitro durante las primeras 12 horas de vida, para lograr el objetivo terapéutico cuyo valor sea mayor a 45 miligramos sobre decilitro durante el primer día y mayor a 50 miligramos sobre decilitro posteriormente, debiendo mantenerse una glicemia mayor a 60 miligramos sobre decilitros en pacientes con hipoglicemia sintomática recurrente o hipoglicemia asociada a hiperinsulinismo persistente. Acerca de los factores de riesgo. Aquellos recién nacidos en riesgo de desarrollar hipoglicemia deben ser rutinariamente monitorizados independientemente de la forma de alimentación que reciban y de su incremento ponderal. Estos recién nacidos obedecen a dos condiciones: una excesiva utilización de glucosa, como por ejemplo una asfixia perinatal en una sepsis, o una insuficiente síntesis o liberación de sustratos.
Eh, a continuación les voy a nombrar los riesgos más importantes para poder desarrollar la hipoglicemia. Entre ellos vamos a tener lo que son pequeños para la edad gestacional o también grandes para la edad gestacional o un aspecto macrosómico, todos los hijos de las madres diabéticas. También los que presenten prematurez, alteraciones de la termorregulación, poliglobulia, depresión o asfixia perinatal, eritroblastosis fetal, defectos de la línea media, así también como cuando haya una sospecha de infección neonatal o también conocida como la sepsis, cuando presente distrés respiratorio o tenga antecedentes o sospecha de errores innatos del metabolismo, cuando la madre consuma drogas como por ejemplo tocolíticos, betabloqueantes, hipoglicemiantes y también la hipoalimentación. En cuanto a la pesquisa y monitorización neonatal, se debe realizar pesquisa de hipoglicemia a todos los recién nacidos con factores de riesgo descritos anteriormente, manteniendo la monitorización de los niveles de glucosa por un tiempo dependiente de la condición asociada, debiendo suspenderse luego de 2 mediciones prepandiales satisfactorias. Por lo tanto, considerando el descenso fisiológico de la glicemia que tiene al nacer en la primera hora de vida y el ascenso posterior, la toma de la muestra deberá realizarse de 2 a 3 horas de vida, pudiendo ser más precoz en los recién nacidos hijos de madres diabéticas. Por otro lado, en recién nacidos hijos de madres diabéticas o también que sean recién nacidos grandes para la edad gestacional que puedan presentar hiperinsulinismo transitorio, se recomienda continuar con controles hasta al menos 12 horas de vida, pudiendo detenerse luego de ese tiempo en caso de que estos valores de la glucosa sean adecuados. También en recién nacidos que presenten un retardo en el crecimiento intrauterino o también que sean pequeños para la edad gestacional o prematuros, se recomienda mantener el control de la glucosa prepandial 2 veces al día por al menos 36 a 48 horas, momento en que se estabiliza el aporte de sustratos dado por la lactancia materna. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son signos clínicos no específicos, comunes a otras condiciones patológicas. Les voy a presentar unas más características de la hipoglicemia. Tenemos a la irritabilidad, temblores, nerviosismo y convulsiones. También tenemos llanto agudo, succión débil, rechazo alimentario. También tenemos letargia, apatía, hipotonía, coma, taquipnia, hipotermia, cianosis y apnea. En cuanto al diagnóstico, tenemos lo que son las tiras reactivas utilizadas como control de la glicemia, que es un método rápido y de bajo costo. Tiene como desventaja el ser poco predecibles a los valores reales de la glicemia, mientras más bajo sea el rango de resultados, ya que se utiliza sangre completa. Los valores se alteran de 10 a 15% más bajo de la glicemia verdadera. Cada vez que se sospeche de hipoglicemia, es necesario confirmar el valor anormal con glicemia plasmática de laboratorio. Su transporte y procesamiento debe de ser rápido, antes de 30 minutos, debido a que los eritrocitos se van a metabolizar y la glucosa va a arrojar un resultado más bajo del real. Una vez centrifugada la sangre, el valor de glicemia disminuye de 15 a 20 miligramos por decilitro por cada hora. Esto va a deberse a que el tubo de ensayo no va a contener un inhibidor de la glicólisis, como es el fluoruro. Medidas generales. Los recién nacidos sanos y eutróficos deben ser alimentados con leche materna durante los primeros 30 a 60 minutos de vida y continuar con pecho materno a libre demanda, llamado así apego seguro. El recién nacido con factores de riesgo de desarrollar hipoglicemia debe ser alimentado de forma precoz y efectiva en la primera hora de vida y monitorizar la glicemia a las 2 o 3 horas de vida. El establecimiento de lactancia materna exitosa se favorece con el apego y el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento por al menos la primera hora de vida, favoreciendo así la termorregulación adecuada del recién nacido y reduciendo el gasto energético al mismo tiempo que estimula la succión y la producción de leche. Las alimentaciones con pecho materno deben ser frecuentes y al menos 10 a 12 veces al día en los primeros días de vida, es decir, 2 o 3 horas. Se deben realizar screening y monitorización de la glicemia en todos los recién nacidos en riesgo de desarrollar hipoglicemia. Y la suplementación rutinaria con fórmulas en el recién nacido sano es innecesaria e interfiere con el establecimiento de la lactancia materna y los mecanismos compensatorios normales. La hipoglicemia asintomática. Los recién nacidos de riesgo asintomático con glicemias mayores a 36 miligramos sobre decilitros son considerados normales
y enviados con su madre para alimentación del pecho, debiendo controlarse glicemia preprandial antes de la próxima alimentación, considerando una cifra mayor a 45 miligramos sobre decilitro como meta de seguridad adecuada. Recién nacidos de riesgo asintomático con glicemias menores a 36 miligramos sobre decilitros y mayores a 30 miligramos de decilitros deben ser alimentados al pecho y o recibir aporte oral de fórmula 10 miligramos al kilo y repetir el control una hora después. Si el valor de control es menor a 36 miligramos sobre decilitro, considerar hospitalización e inicio de infusión endovenosa y mantener la lactancia materna. Si el valor de control es mayor a 36 miligramos sobre decilitro, pero es menor a 45 miligramos sobre decilitro, se debe considerar un segundo intento con aporte oral, pero si mantiene valores menores a 45 miligramos sobre decilitro, hospitalizar e iniciar infusión de glucosa endovenosa. Si el valor de control es mayor a 45 miligramos sobre decilitro, mantener al recién nacido con su madre con pecho a libre demanda y monitorizar las glicemias preprandiales de forma sucesiva hasta alcanzar 3 valores sucesivos mayores a 45 miligramos sobre decilitro antes del alta. El recién nacido de riesgo asintomático con glicemias menores a 30 miligramos sobre decilitro considerar su hospitalización e inicio de infusión endovenosa y manteniendo la lactancia materna. Todo recién nacido que en forma repetida mantiene glicemias a menores a 45 miligramos sobre decilitro, considerar hospitalización para estudio y terapia endovenosa. Para todo recién nacido de riesgo que haya presentado insuficiencia adaptativa metabólica, se debe documentar que es capaz de mantener niveles de glicemia normal con alimentación rutinaria, pecho y o fórmula, por lo menos con 3 valores sucesivos de glicemia mayores a 45 miligramos sobre decilitros antes del alta. Hipoglucemia sintomática. Debido a que los signos clínicos sugerentes a la hipoglucemia son inespecíficos, es necesario descartar otras patologías además de estas, en las cuales tenemos en presencia de un recién nacido con signos y clínicos sugerentes de hipoglucemia, en especial si son neurológicos, la intervención debe calificarse como una urgencia. El nivel de corte de la intervención es de menos de 40 miligramos sobre decilitro de glicemia plasmática. La alimentación de pecho debe ser continua, debido al poco volumen del calostro que no influirá en una sobrehidratación. Sin embargo, el aporte de leche en fórmula se inicia con estabilización de glicemia, con el fin de aportar sustratos para la neuroglucogénesis. En el caso de convulsiones o glicemia menores a 20 miligramos sobre decilitro, se debe iniciar la corrección rápida en bolo de suero glucosilado al 10%, de 2 mililitros sobre kilogramos, velocidad de 1 mililitro sobre kilogramos minuto, para continuar con igual infusión endovenosa. Si la glicemia no alcanza el objetivo terapéutico de más de 45 miligramos sobre decilitro, se debe incrementar la carga de glucosa con suero glucosilado al 10%, hasta 7 miligramos kilogramos minutos de 100 ml kilogramos día. Se debe considerar la disminución de la carga de glucosa en 1 a 2 miligramos kilogramos minutos cada 12 horas. Se debe suspender la infusión al alcanzar glicemias adecuadas con aportes de cargas de glucosa de 2 a 3 miligramos kilogramos de minuto. Indicaciones generales del tratamiento endovenoso en hipoglucemia. Presencia de síntomas, dificultad para mantener niveles de glicemia aceptables mayores de 45 miligramos sobre decilitro en las primeras 72 horas o mayores de 60 miligramos sobre decilitro con más de 72 horas de vida, solo con alimentación enteral. Niveles de glicemia menores a 30 miligramos sobre decilitro. Ante hipoglicemia severa o persistente debe ser estudiado con una muestra crítica en hipoglicemia. En este caso, si la HGT es menor de 50 mg sobre decilitro, se debe confirmar con glicemia venosa y tomar muestra crítica. Para las determinaciones en sangre se va a considerar la glicemia, los gases venosos, electrolito plasmático, la cetonemia, amonio, ácido láctico, perfil hepático, insulinemia, cortisol plasmático, hormona de crecimiento, péptido C, la TSH y la T4 libre. Para tomar y guardar las muestras se va a considerar una orina emitida posterior a la hipoglicemia en 2 tubos de 10 ml y guardar a una temperatura de menos 20 grados centígrados. 2 ml de plasma congelado a menos 20 grados
que va a ser una sangre con anticoagulante, y 2 ml de suero congelado a menos 20 grados, que va a ser una sangre sin anticoagulante, y una sangre en tarjeta de papel filtro, que va a ser 6 gotas gruesas, en la cual se va a guardar a temperatura ambiente. Ante la sospecha de un hiperinsulinismo, se va a realizar un test de glucagón, que va a ser de 0.1 mg sobre kilogramos máximo, 1 mg con control de glicemia a los 15 y 30 minutos posterior a la administración de glucagón. Ante antecedentes de uso de hipoglicemiantes en la familia, se debe guardar muestra para análisis de droga. Y en el caso del pronóstico, la presencia de periodos prolongados, ya sea en horas o recurrentes, de niveles bajos de glicemia menores de 25 mg sobre decilitro en recién nacidos con manifestaciones clínicas neurológicas pueden asociarse en injuria neurológica con anormalidades que van desde trastorno del aprendizaje, parálisis cerebral, convulsiones y grados variables de retardo mental. Situaciones especiales. Cuando se requieren aportes de glucosa mayores a 8 miligramos por decilitro por vía intravenosa o los valores de glicemia no se normalizan a la semana de vida, se debe considerar la realización de estudios para descartar etiologías como el hiperinsulinismo y las metabolopatías. En el caso de que se requieran aportes de glucosa mayores a 12 miligramos por kilogramo por minuto sin lograr un adecuado nivel de glicemia plasmática, se puede utilizar glucagón con una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa en un bolo con una dosis máxima de 1 miligramo. Posteriormente, este se va a mantener a goteo continuo de 10 a 20 microgramos. Recomendaciones: alimentar a los recién nacidos a pecho directo durante la primera hora de vida. En situaciones en las cuales no se pueda lograr alimentar al recién nacido a pecho directo, se alimentará con leche materna ordeñada. En la población de riesgo es muy importante el aporte temprano de alimentación en la primera hora de vida. La alimentación en todos los recién nacidos con riesgo de hipoglicemias debe ser cada 2 a 3 horas en los primeros días de vida. La primera medición de la glucosa debe hacerse a las 2 horas de vida. Los controles siguientes se hacen cada 6 a 8 horas, previo a la alimentación, siempre que sea posible mantener la vía oral cuando recibe glucosa intravenosa. Para calcular los aportes de glucosa en los recién nacidos, no contar el aporte vía oral, ya que esta vía es errática dependiendo de la absorción y de la tolerancia de la vía oral.